Imagina caminar durante décadas, guiado solo por la voz de un Dios sediento de sangre y obediencia. Ahora imagina ver, por fin, la señal prometida, un águila devorando una serpiente sobre un nopal, en medio de un pantano. Allí, entre lodo y muerte, nacería un imperio. Esta es la historia de cómo Tenochtitlán, la capital de los dioses, fue fundada. Un mito donde la fe, la guerra y el sacrificio se entrelazan para forjar el destino de un pueblo. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú seguirías a un dios hasta el fin del mundo? Mucho antes de la gloria, solo había polvo, hambre y humillación. Los mexicas, o aztecas, como serían conocidos siglos después, no eran más que un pueblo errante, rechazado por las grandes ciudades del valle de Anáhuac. Vivían como forasteros, siempre huyendo, siempre rezando. Pero llevaban consigo un secreto que ni ellos mismos comprendían por completo: la voz de un dios los acompañaba. Su nombre era Huitzilopochtli, el colibrí azul del sur, dios del sol y de la guerra, señor de la furia y del destino. No hablaba con ternura. Hablaba con órdenes. Sigan. No se detengan. Donde vean al águila, allí levantarán su imperio. Pero recuerden, el camino exige sangre. Y ellos obedecían. Durante más de 2 siglos, los mexicas vagaron. Las ciudades civilizadas los veían como salvajes y los expulsaban. Tuvieron que comer raíces e insectos. Llegaron incluso a ofrecer a sus propios hijos en sacrificio para calmar la ira de su dios. Pero nunca abandonaron su fe. Las leyendas cuentan que, durante las noches más oscuras, los sacerdotes mexicas entraban en un trance profundo. De sus bocas salía espuma, sus ojos se volteaban, y una sola voz resonaba: la ciudad que levantarán será el corazón del mundo. Donde el águila devore a la serpiente sobre un nopal de piedra, allí será el centro del universo. Pero ¿cómo encontrar algo así? Entre desiertos, lagos y selvas, el pueblo vagaba, y moría. Entonces apareció el primer presagio. En un valle rodeado por montañas, una nube en forma de calavera se mantuvo inmóvil en el cielo durante 9 días. Nadie se atrevía a hablar. Los niños lloraban, los ancianos hacían rituales con sangre de murciélago y obsidiana. Un viejo sacerdote aseguró que el tiempo se estaba torciendo. Huitzilopochtli se acercaba. Días después, encontraron un lago. Enorme, silencioso, cubierto de neblina. Era el lago de Texcoco. En el centro, una pequeña isla rodeada de juncos. Y cuando llegaron a la orilla, la vieron. El águila. Estaba sobre un nopal espinoso, en lo alto de una roca que emergía del agua. En sus garras sostenía una serpiente aún viva, retorciéndose. Sus ojos dorados miraban al cielo, y soltó un grito agudo que hizo que los guerreros se arrodillaran. Lloraron. Rieron. Se abrieron el pecho en ofrenda. Habían encontrado la señal. Pero allí solo había agua. Lodo. Pantano. Construir una ciudad en ese lugar era una locura. O un milagro. Los sacerdotes se miraron entre sí. El más anciano dijo con voz temblorosa: la ciudad de los dioses no será hecha de piedra, será hecha de sacrificio. La visión fue clara. La isla era el lugar elegido. Pero la naturaleza no iba a ceder fácilmente. La tierra era blanda, empapada, inestable. Los guerreros se hundían hasta las rodillas, los troncos usados como cimientos flotaban como cadáveres rechazados por el suelo. Era imposible, y aún así, persistieron. El dios Huitzilopochtli no aceptaba dudas. Su voz se oía entre los tambores nocturnos y los gritos de los sacrificios. Exigía algo a cambio de la ciudad prometida. Sangre, cada día, al amanecer. Los sacerdotes lo explicaban: el sol solo se alzaría si el corazón del hombre aún latía como ofrenda. Si fallaban, el mundo se sumergiría en una oscuridad eterna. No era una metáfora. Era una advertencia. Y los mexicas obedecían. Capturaban prisioneros de los pueblos vecinos. La guerra dejó de ser una necesidad, se convirtió en un ritual. Cada batalla era una cacería sagrada. La llamaban Guerra Florida. A los capturados no se les mataba en combate. Se les reservaba. Se les alimentaba, adornaba, y luego se les sacrificaba en la cima de las pirámides aún en construcción. Los cimientos de la ciudad se fijaron en 2 pilares, lodo y carne. Los días eran de construcción frenética. Con estacas y troncos levantaban los primeros canales y caminos. Desviaron las aguas del lago, crearon las primeras chinampas, islas flotantes cubiertas de tierra fértil. La ciudad comenzaba a surgir como una visión sagrada. Pero en las noches, el cielo rugía.
Las nubes bajaban pesadas, los relámpagos cruzaban el lago, y los ancianos decían que Tezcatlipoca, el dios de las sombras y rival de Huitzilopochtli, los observaba. Con cada nueva tormenta, temían haber elegido mal el lugar. O peor, haber ofendido a los dioses equivocados. Una noche, un eclipse cubrió el cielo. El lago se volvió negro como tinta. Ninguna estrella brillaba. Y en ese silencio asfixiante, el templo central colapsó. Los sacerdotes se arrojaron al agua en desesperación. Decían que la ciudad aún no había sido purificada. Entonces el oráculo habló, se requería un sacrificio mayor. No de enemigos. De los suyos. Debían ofrecer a uno de los suyos. La elección recayó sobre un joven guerrero. Se llamaba Tecutli, hijo de la propia casta sacerdotal. Fue vestido como el mismísimo Huitzilopochtli. Subió los escalones entre tambores y plegarias. En la cima, ante la multitud silenciosa, se tendió voluntariamente sobre la piedra de obsidiana. La hoja brilló. Y en ese instante, el eclipse comenzó a disiparse. Un rayo de luz descendió sobre la isla. El oráculo susurró. La ciudad ha sido aceptada. Desde entonces, Tenochtitlán creció con furia. Cada templo era una ofrenda. Cada canal, un corte en la carne de la tierra. Los pueblos vecinos, antes superiores, comenzaron a temer a los mexicas. Sus guerras ahora tenían un propósito cósmico. Pero con el poder llega el orgullo. Y con el orgullo, el error. Porque mientras levantaban templos al sol, otros dioses observaban en silencio. Y ningún imperio es eterno. El tiempo pasó, pero los dioses no dormían. Tenochtitlán creció sobre el lago como una flor de piedra. Los canales cortaban la ciudad como arterias vivas, llevando agua y ofrendas. Los templos se alzaban como lanzas hacia el cielo. En el centro de todo, el templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, se elevaba como una montaña sagrada, un altar donde el cielo tocaba la tierra. Y allí, cada día, corazones humanos eran ofrecidos al sol naciente. Pero los dioses son como espejos, reflejan tanto la luz como la sombra. Y mientras la ciudad prosperaba, el orgullo crecía como una hiedra silenciosa. Los mexicas ya no se veían como servidores de los dioses, sino como sus iguales. Exigían tributo de cientos de pueblos. Y sobre cada piedra de la ciudad, había una deuda. De sangre. De dolor. De miedo. Tenochtitlán se convertía en imperio. Pero incluso las ciudades fundadas por los dioses cargan grietas en sus cimientos. Y algunos comenzaron a susurrar entre los sacerdotes más antiguos. La verdadera señal aún está por venir, y traerá consigo la caída. En 1519, finalmente llegó el presagio. Pero no como esperaban. Vino del este, del mar. Un hombre de piel clara, con barba, acero y fuego. Hernán Cortés. Muchos creyeron que era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que regresaba como lo había prometido. Otros sabían, era el fin. La ciudad resistió. Con furia. Con honor. Pero no se podía luchar contra la pólvora, la enfermedad y la traición. El corazón del imperio fue arrancado a plena vista de su propio pueblo. Tenochtitlán cayó. Pero, ¿acaso desapareció? Hoy, en el centro de la Ciudad de México, los restos del Templo Mayor aún se alzan. Bajo el asfalto, entre concreto y modernidad, hay capas y capas de piedra sagrada. Y todavía ahora, cuando el sol se oculta sobre el zócalo, hay quienes juran escuchar tambores ancestrales resonando desde las profundidades. Y la pregunta persiste. ¿La profecía se cumplió, o aún continúa? Porque el símbolo del águila devorando a la serpiente sigue con nosotros, en el corazón de la bandera de México. Y eso no es casualidad. Es memoria. Es advertencia. Es el mito que aún respira bajo la piel de una nación. Dicen que los dioses aztecas no fueron destruidos. Solo fueron enterrados bajo siglos de piedra, silencio y olvido. Pero en las calles de Ciudad de México, entre bocinazos y rascacielos, hay quienes aún los escuchan. Un susurro en el viento. Un eco sobre el asfalto caliente. Una sombra donde no debería haber sombra. El corazón de Tenochtitlán sigue latiendo. No como ciudad, sino como idea. Porque cada vez que alguien se niega a rendirse, cada vez que una nación se levanta sobre las ruinas del pasado, Tenochtitlán renace. Y el águila que devora a la serpiente no es solo un símbolo. Es un recordatorio de que incluso lo imposible puede construirse con fe, sacrificio y fuego.